desvaneció mi oscuridad, me hiciste ver tal como soy. Cuando dijiste sobre mí, sea la luz, y toda mi inseguridad desapareció en tu amor. Cuando pude escuchar en mí, sea la luz. Amanece Dios hoy sobre todo, ilumínanos con tu esplendor. Quiero estar en ti cuando se escuche, sea la luz. Toda mi inseguridad desapareció en tu amor. Cuando pude escuchar en mí, sea la luz. Amanece Dios hoy sobre todo, ilumínanos con tu esplendor. Quiero estar en ti cuando se escuche, sea la luz. Resplandece hoy Dios sobre todos, trae tu gloria a restaurar aquí. Lo haces todo nuevo cuando dices, sea la luz, sea la luz, sea la luz. arde como fuego, alumbranos los corazones. Ya no existirá la noche, ha llegado tu luz. Arde como fuego, resplandece en las naciones. Quiero ver tu gloria, quiero escucharte decir. Amanece Dios hoy sobre todo, ilumínanos con tu esplendor. Quiero estar en ti cuando se escuche, sea la luz. Resplandece hoy Dios sobre todo, trae tu gloria a restaurar aquí. Lo haces todo nuevo cuando dices, sea la luz. Sea la Pueden sentarse. Quiero que busquemos en el libro de Mateo, capítulo 19, verso 16, una historia bastante contada entre nosotros, y es acerca del joven rico. Se piensa que tenía menos de 40 años. Algunos piensan que tenía alrededor de 20, pero es una historia bastante contada y muy poco comprendida. Hoy yo quiero darle el enfoque correcto conforme a las Sagradas Escrituras para que podamos entender lo que el Señor o lo que los evangelistas quisieron enseñarnos a través de este relato. Mateo capítulo 19 verso 16 dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna?
Diga conmigo, qué bien haré. Diga al que está a su lado, qué bien haré para tener la vida eterna. Algunos, la vida eterna significa, tiene diversos significados de acuerdo al contexto. En Juan 17:3 habla de la comunión con Dios, el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Romanos 5:5, la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En 2 de Corintios 4:6, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses 4:7, gozo inefable y glorificado. En 1 de Pedro 1:8. Pero la vida eterna, en este contexto habla de la salvación. Es lo que le estaba diciendo es, Señor, ¿qué bien haré para ganarme la salvación? En otras palabras, ¿no? De acuerdo al contexto. Porque, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y al final perdiere su alma? ¿No? O sea, ¿de qué nos sirve? Lo más relevante para nuestras vidas es la salvación de nuestro espíritu. Porque, ¿de qué fútil es ser famoso, rico, poderoso, vivir una vida de placer por 70, 80 años? Imagínense 100 años. Y si al final te pierde y al final vive excluido de la presencia de Dios, ¿de qué sirve? La vida humana podemos calcularlo en 70, 80 años. Pero la vida eterna es una existencia sin límite, es eterno, el nombre lo dice. ¿Qué es la vida eterna? Si cada 1000 años usted va a tomar un poco de agua, un vaso de agua al océano, cada 1000 años vaya al océano a tomar un poco de agua, primero se seca el mar antes de que se termine la vida eterna. Es para darnos una idea más o menos. La vida eterna. Vivir una existencia infinita sin Dios, sin gracia, sin gozo. Somos cuerpo, pero también tenemos una parte espiritual dentro de nosotros, que es eterna. El cuerpo se destruye, pero el espíritu permanece para siempre. Simplemente esto es una especie de tienda en la cual habitamos. Dios es el Padre de los espíritus, dice la palabra. De Dios, de Él nace el Espíritu y vamos a decir la palabra, se introduce en estos cuerpos al cual Dios ha destinado donde vamos a nacer. Ustedes pudieron nacer hace 5 siglos o nacer en otro país. Usted pudo nacer siendo japonés, alemán, pero Dios decidió en su santa voluntad que usted fuera dominicano y que hoy usted viviera en el siglo XX y XXI, para los más viejos como en mi caso, y que usted fuese parte de este momento existencial en la cual hoy estamos. Lo más importante y una de las preguntas que debemos hacernos es, ¿dónde voy a pasar mi vida eterna? El mundo dice que somos hijos de la muerte. No somos hijos de la muerte, los cristianos somos hijos de la vida. Pero lo que quiere decir es que en cualquier momento perdemos nuestra vida biológica. Señores, hay personas que se han muerto en su propia casa, bañándose. Jóvenes, ya hoy no podemos decir que la muerte le pertenece a las personas de gran edad. No. Jóvenes de 20 y tantos años se acuestan vivos y nunca se levantan. Porque si algo tenemos por seguro es que vamos a morir. Otros dicen, o seremos transformados si Cristo viene. Amén, que así sea. Pero algo va a ocurrir. Entonces, la preocupación de este joven era correcta. Usted tiene que pensar dónde va a pasar su vida eterna. ¿O no? O sea, yo tengo 50 años y yo tengo que pensar qué voy a hacer con mi vejez, de qué vamos a vivir. Amén. 51, gracias. Pero es lo mismo.
Un joven tiene que pensar qué profesión va a estudiar porque tiene que saber cuál va a ser la función que va a realizar para poder subsistir. Es normal, es correcto. Usted no puede vivir la vida simplemente viviendo y que el mañana traiga lo que quiera. No. Yo tengo que preocuparme por una profesión. Cuando tenía la edad de 17, 18, 19 años, decidí estudiar una profesión y mi decisión era ser ingeniero para con la labor de mi trabajo poder sostener una casa, poder casarme y poder subsistir de la remuneración que iba a recibir. Cada uno de nosotros tiene que tener una preocupación honesta y seria por su futuro. Usted no puede vivir su vida pensando que el mañana traiga lo que quiera, voy a vivir el día de hoy. No, eso no es correcto. Hay que preocuparse hoy por lo que va a ocurrir mañana. Y el joven rico estaba muy preocupado y fue donde Jesús y le dijo: ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Cuál es el boleto de ida? ¿Cuál es el costo del boleto de ida? ¿Cómo me pueden sellar mi pasaporte espiritual para entrar al cielo? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, le dijo Jesús. Les dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: los últimos 6. Que tienen los 10 mandamientos se dividen en 2 partes. Los primeros 4 hablan de mi relación con Dios y los últimos 6 hablan de la relación de nosotros con nuestro prójimo. Las 2 tablas de la ley, los primeros 4 mandamientos estaban en la primera tabla, la relación nuestra con Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Esos primeros 4 mandamientos hablan de mi trato, mi relación con Dios, y los últimos 6 hablan de mi relación con el prójimo. Pero Jesús, de estos 6 últimos mandamientos, solamente menciona 5 y dejó el último, que es el evangelio, el mandamiento de la codicia. Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense, de los últimos 6 mandamientos dejó la codicia de último, porque sabía que en ese mandamiento este joven estaba transgrediéndolo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Dentro de él había un vacío existencial que sabía que él no era salvo. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Los persas decían: es más fácil pasar un elefante por el ojo de una aguja que un rico. Cuando ellos querían hablar de la imposibilidad de algo, decían: es más fácil que un elefante pase por el ojo de una aguja. Pero como en Israel no existían elefantes, sino que el animal más grande era el camello, Jesús toma el camello en sustitución del elefante. Lo que este dicho sentencioso lo que habla es de la imposibilidad de que algo ocurra. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Quiero por favor leer Marcos capítulo 10, verso 17, porque es un verso paralelo que nos da más luz acerca de esta historia. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aquí nos da un dato interesante. Él hincó las rodillas, él se postró delante de Jesús, y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre.
Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Aquí hay una nueva información: toma tu cruz y sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía, diga conmigo, muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Aquí hay una aclaratoria muy importante. El rico puede salvarse, los pobres pueden salvarse, porque no tiene nada que ver con las posesiones. Marcos lo explica muy claro. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirle: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Aquí hay una aclaratoria. Marcos nos da más luz. Al Jesús decir que los ricos, Jesús no se estaba refiriendo a los que tienen muchas posesiones, sino a aquellos que confían en las riquezas. En otras palabras, tú puedes confiar en las riquezas siendo de escasos recursos, o puedes confiar en las riquezas siendo una persona rica o teniendo muchas posesiones. El problema no es la posesión, el problema es en quién tú confías. ¿Entendieron? Entonces es importante hablar y usar los textos paralelos para poder comprender lo que estaba ocurriendo. Ante el asombro o vamos a decir la palabra, ante la falta de entendimiento de los discípulos, Jesús tiene que rectificar para no dejar ninguna duda en el corazón de ellos. Jesús dijo: aquellos que confían en las riquezas. Más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿y quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Miren aquí, señores, este joven, número 1, dice Lucas que era principal. En otras palabras, era el que dirigía la liturgia en una sinagoga. Aquí dice que era joven, que era rico, que se postró delante de Jesús. El hecho de que se haya postrado no significa que reconociera que Jesús es Dios. Y Lucas habla de que era un principal de la sinagoga. Era muy religioso. Era aquel que dirigía la liturgia en una de las sinagogas locales. En otras palabras, estamos ante un joven que es moralista, ha cumplido desde niño los mandamientos, todos los mandamientos. Él entiende que él es bueno, pero dentro de él hay una inquietud que le dice que aún no tiene una seguridad de salvación. Es una persona moralista, es muy religioso, es judío, y él entiende que Jesús es un maestro que predica la verdad y que tiene una gran sabiduría. La pregunta es: ¿cómo somos salvos? ¿Qué bien haré? Diga al que está a su lado: ¿qué bien yo tengo que hacer para yo ser salvo? Jesús habla de los mandamientos. Está hablando de los 10 mandamientos. Jesús, cuando él le dice maestro bueno, Jesús dice: ¿por qué me llamas bueno? Jesús no estaba desconociendo o no estaba diciendo que él no es Dios. Jesús le estaba preguntando que por qué lo llamaba bueno. Y él dijo: bueno solo es Dios, y eso es verdad. Pero como Jesús es Dios, Jesús es bueno. Lo que Jesús quería decirle es que no hay un hombre que sea bueno y que no hay nadie que sea justo. Solo Dios es bueno. Solo Dios es justo en sí mismo. Solo Dios es recto en sí mismo. Todos somos pecadores. ¿O no dice el libro de Romanos capítulo 3 que todos hemos pecado y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios? ¿Por qué Jesús empieza a usar los mandamientos? Porque Jesús, permíteme usar una expresión dominicana para que lo entendamos todo. Jesús le iba a matar su gallo en su misma funda.
Jesús dijo, yo te voy a demostrar que ni siquiera por la ley tú te puedes justificar. Tú te quieres justificar por la ley diciendo que tú lo has cumplido todos los mandamientos, pero yo te voy a hacer una sola pregunta. No te voy a decir nada, te voy a hacer una sola pregunta y te voy a hacer una proposición para demostrarte que tú no te puedes salvar por ti mismo. Cumple los mandamientos. No matarás, no adulterarás, honra a tu padre y a tu madre. Le dejó el último mandamiento de no codiciarás adrede, porque el escritor de las tablas de la ley era él. Y le dijo, todo lo he cumplido desde niño. Todo. Te falta uno, el último. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. ¿Ustedes oyeron? ¿Pueden escuchar este silencio? Ese fue el silencio que se escuchó allá. Bajó la cabeza y se fue. Y dice que Jesús lo amó. El problema del joven rico es que hizo la pregunta de manera inadecuada. Porque Jesús dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Para el hombre es imposible salvarse a sí mismo. La pregunta no era qué bien haré, sino qué bien tú vas a hacer para que yo sea salvo a través de ti. El problema está que el hombre no puede salvarse por sus propias obras. Podemos ser una persona perfectamente moralista, podemos ser religiosos, podemos ser devotos, podemos postrarnos delante de tantas cosas, podemos ser una persona seguidora de muchas religiones y nada de eso nos podrá salvar. El único que salva el corazón de un hombre es el poderoso nombre de Jesús. Cuando nosotros confesamos, dice la palabra de Dios, que esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Cuando reconocemos que somos pecadores, que yo no puedo ser salvo para mí, que es una obra imposible para mí salvar mi alma y expiar todos mis pecados. Cuando yo puedo reconocer esa gran verdad, entonces puedo postrarme a los pies de Jesús y decir, Señor, ten misericordia de mí porque soy un vil pecador. No puedo justificarme, no puedo reconciliarme con Dios. Quiero conectarme de nuevo a la fuente de la vida, que es Dios Padre, pero no puedo hacerlo por mis propios peculios, por mis propias fuerzas, pues yo soy un hombre pecador y vil y estoy lleno de iniquidad. Entonces puedo confesar toda mi maldad y puedo ir a Jesús y colocar todas mis cargas sobre Él y decir, Señor, creo en ti y a través de tu sacrificio vicario en la cruz puedo recibir el perdón de todos mis pecados. Él quitará mi vergüenza, Él expiará mis pecados, Él quitará mi culpa. Y hoy a través de Jesús somos declarados hijos de Dios, inocentes y justos delante de su presencia. Cuando alguien se convierte a Cristo y se arrepiente, entonces empieza a cumplir toda la ley. Es imposible recibir a Jesús y no vivir imitando a Jesús. No hacemos buenas obras para ser salvos. Por cuanto somos salvos en Cristo, ahora hacemos buenas obras. Es imposible recibir a Jesús y seguir siendo un vil pecador como lo éramos antes.
¿Pecamos? Sí. ¿Fallamos? Claro que sí. Pero ahora algo se produce en nosotros, una nueva vida que va transformando nuestro ser, y cada día me estoy pareciendo menos a mí mismo y me parezco más a Jesús. Aquel que vive y que se convierte y que tiene un encuentro real con Cristo tiene que ser transformado. No puede seguir robando, no puede seguir adulterando, no puede vivir defraudando, no puede vivir una vida de pecado. Es imposible. Quien prueba el banquete celestial, es imposible que vuelva a comer comida de cerdo. Si comes comida de cerdo es porque nunca ha probado el banquete de Cristo. Una vez somos beneficiados por la gracia de Dios, ya estamos de espalda al mundo, ahora estamos de frente a Cristo. Que caemos, que fallamos, sí, porque aún somos carne, aún tenemos una naturaleza carnal latente en nosotros, pero hay algo dentro de nosotros que nos dice que ya no pertenecemos a la posilga, que ya no pertenecemos al cielo, sino que ahora somos hijos de Dios, llamados a vivir en la gloria eterna, para su gloria y para su exaltación. Amén. Qué bien haré. Una gran enseñanza. No podemos hacer ningún bien. No podemos hacer nada para ganarnos la salvación. Somos salvos por su pura gracia, por su amor, cuando reconocemos nuestro pecado y vivimos para Cristo. Las falsas religiones te dirán que tienes que cumplir ciertos preceptos. Algunos te dicen Cristo más esto. Si eres cristiano, pero vas y cumples estos preceptos y vas de rodilla a tal lugar, o si cumples esta penitencia, serás salvo. Algunos te dicen, bueno, tú no vas a ir directo al cielo, hay una escala en el avión que va al cielo. En un aeropuerto que se llama el Purgatorio, donde ahí tú vas a hacer una escala de varios siglos hasta que se purguen tus culpas, la cual es una vil mentira predicada por siglos. Solamente hay dos destinos: o la presencia de Dios o la exclusión eterna de su gracia. No hay más lugares. Es un vuelo sin escala, es un vuelo directo el momento en que partimos de esta tierra. Lo que estamos tratando de hablarles es que en Cristo hay seguridad de salvación. Una vez Cristo llega a nuestras vidas, todos nuestros pecados son salvos. Lo que es imposible para Dios, para los hombres, es posible para Dios. Jonás dijo que la salvación viene de Dios. Por eso nuestro Salvador en la cruz tenía que ser Dios, pero a la vez tenía que ser hombre. Tenía que ser hombre para representarnos y tenía que ser Dios, porque solo de Dios viene la salvación. Él es nuestro Salvador. Cristo es nuestro Salvador. ¿Qué bien haré para ganarme la vida eterna? ¿Qué bien yo debo hacer para ganarme el boleto al cielo? ¿Qué debo lograr para que me sellen el pasaporte espiritual? Ahora yo voy a venir a ustedes, porque esto parece una prédica evangelística. Ahora voy a venir a ustedes. Se acercó un cristiano evangélico a Jesús. Permíteme inferir, por favor. ¿Me lo permiten? Y le dijo: Jesús, ¿qué bien haré para que tú me uses? ¿Qué bien haré para que tú me bendigas? ¿Qué bien haré para que tú me des fama? ¿Qué bien haré para que tú hagas esto y para que tú hagas lo otro? El problema de nosotros es que entendemos que la salvación es por gracia, pero creemos que lo demás hay que comprarlo. Y algunos maestros y predicadores del evangelio de la prosperidad te dicen: Dios te da la salvación por gracia, pero la bendición hay que ganárselo invirtiendo dinero en el ungido de Jehová. Engañadores mentirosos.
haga pacto y venga y ofrende para que Dios te bendiga, dicen ellos, siendo mentira. Muchos cristianos no han entendido que Dios te bendice por su pura gracia. Muchos cristianos no han comprendido que no tenemos que hacer algo grande para que Dios nos bendiga, sino simplemente creer en sus promesas por la fe y recibirla, y no permitir que el enemigo engañe nuestros espíritus diciéndonos que Dios no va a ocurrir, que las promesas no serán realizadas. Esto es una guerra de fe. Quiero preguntarles ahora a ustedes, ¿qué hizo Abraham para que Dios le entregara la tierra prometida? ¿Qué hizo? Creer. Muy bien. ¿Qué hizo Jacob para que Dios lo escogiera como el primogénito? ¿Qué hizo? ¿Cuántos están despiertos hoy? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo David para que Dios lo escogiera como rey? ¿Qué hizo Pedro para que el Señor lo escogiera como uno de sus 12 discípulos? Creer. Cuando Jesús le dijo, os haré pescadores de hombres. ¿Qué hizo Saulo de Tarso para ser escogido como el apóstol de los gentiles? ¿Eran ellos buenos? Diga conmigo, no. ¿Eran perfectos? Eran igual que tú y que yo. El problema de nosotros es que creemos que Dios ha cambiado. Me lo permiten decir como los dominicanos, Dios se la ha cogido contigo. Él te quiere bendecir, acéptalo y créelo. No por lo que yo hago, sino porque Él es bueno, Él es benigno, Él es glorioso. Pastor, orar trae bendición, claro que sí. Obedecer trae bendición, claro que sí. Pero aún mi obediencia a Dios es porque Él me capacita para obedecer. Aún mi oración es porque Él me capacita a orar. Señores, los inconversos no pueden orar ni 5 minutos. En último análisis, todo es por su gracia. Porque si lo obedezco es porque Él me capacitó para obedecerle. Si puedo entrar a su presencia a pedir es porque Él me capacitó para orar. Si puedo creer a sus promesas es porque Él ha puesto fe en mí para creer lo que Él me ha prometido. Entonces nada tiene que ver conmigo, todo tiene que ver con Él. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Tú vas a recibir lo que tú crees, lo que es conforme a tu fe. Miren, ¿se recuerda la parábola del hijo pródigo? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Sabe qué? Yo me parezco más al hijo pródigo que se quedó que al que se fue. Porque hablamos mucho del hijo pródigo que se fue. Nosotros siempre hablamos el que se fue al mundo. Ese es un hijo pródigo, se fue al mundo. Míralo cómo está en la discoteca, bebiendo como una ciruela. Pero ¿y qué de los hijos pródigos que se quedan? Le voy a decir, el hijo pródigo que se quedó, digo pródigo porque el que se fue, la palabra pródigo es dilapidador. El que se fue dilapidó la herencia, pero el que se quedó dilapidó la gracia. Porque el que se quedó le dijo al padre, todo este tiempo te he servido y nunca me ha dado un cabrito. ¿Y qué le dijo el padre? Todo lo que ahí hay es tuyo. Tómalo.
Tú no tienes que esperar que yo te lo dé. Simplemente tómalo, tú eres el dueño. ¿Sabes? Cuando nosotros entendemos que somos hijos de Dios y que podemos entrar a la presencia de Dios y pedir, no con un corazón codicioso, sino como hijos de Dios que sabemos que Dios nos ama, y creerle todas las cosas, porque el mismo Jesús dijo: pide y se os dará, toque y se os abrirá, llama y se os responderá. Cuando nosotros entendemos esa verdad, entonces nosotros ya no viviremos haciendo cosas para Dios, para que Dios no me dé lo que ya Él me ha dado. Aleluya. Amados, si yo llegara a mi casa y encontrara a mi hijo limpiando el baño, limpiando la sala, y yo digo: Elvis, pero qué extraño que tú estás limpiando la sala, limpiando tu cuarto, limpiando la cocina, fregando los trastes. ¿Por qué tú estás haciendo esto? Porque él nunca lo hace, por cierto. ¿Por qué? Dice: papi, yo estoy haciendo todo esto porque yo quiero que tú me des hoy la comida. Yo: tú no tienes que hacerlo para yo darte la comida. Yo te la doy porque soy tu papá. Si tú lo haces para ayudar, está bien, y te lo agradezco, pero no porque tú estás buscando que yo te dé algo. Lo mismo pasa con Dios. Nosotros hacemos muchas cosas esperando que Dios nos dé lo que queremos, cuando ya Dios te lo dio por amor y por gracia. Lo único que tú tienes que hacer es servir a Dios por gratitud. Un hombre, con esto quiero terminar, viajó desde Europa hacia América en un barco. El viaje duraba varias semanas, una semana y tantos días. Y él llevó unas galletitas con queso para el viaje, porque él pagó un boleto bastante barato, ¿no? El más barato, y él quería, pues era un hombre muy pobre y quería sostenerse en el camino. Como era cristiano y los evangélicos comemos mucho, donde hay un cristiano, ahí hay comida, olvídese de eso. Entonces, él empezó a comer de más, y a mitad del viaje se le terminó toda la comida que había llevado. Empezó a padecer hambre. Y él veía esos buffets, esos suculentos manjares que había en el barco, y en un momento dado se le acercó al capitán y le dijo: mire, yo soy uno de los que está en el barco, claro está, obvio, ¿no? Y estoy aquí, mi comida se me terminó hace varios días, tengo mucha hambre y quiero pedirle, por favor, apelar a su misericordia para que me dé un poco de comida que ve que sobra en cada día, en cada buffet, en cada banquete que ustedes hacen. El capitán le pidió su boleto, y cuando él le entregó el boleto, él decía: en este boleto dice todo incluido. Usted puede entrar a comer todo lo que usted quiera. Lo que pasa es que usted no se ha dado cuenta. Cuando tú te convertiste a Cristo, Él te dio un boleto todo incluido. El problema de nosotros es que estamos en la cabina pasando hambre, porque creemos que tenemos que ganarnos lo que ya Cristo conquistó por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuál es nuestro deber? En gratitud a Dios, que nos ha salvado, que nos ha bendecido en Cristo, que nos ha dado posición en el Señor, que nos ha usado, vivir en gratitud, en amor, sirviéndole, siéndole fiel, agradándole y haciendo su voluntad. Por amor y por gratitud, única y exclusivamente. Todo lo que no se hace por gratitud y por amor, Dios no lo recibe. Yo puedo hacer la obra más grande sobre la faz de la tierra, y eso no es producto de mi gratitud y de mi amor por Dios, Dios no lo acepta. Por eso dice 1 Corintios 13 que si yo doy mi cuerpo a ser quemado a causa de los pobres y doy mis bienes a los pobres y no tengo amor, nada soy, nada sirve, nada funciona. Todo mi servicio a Dios es por puro amor y gratitud. Amén. Vamos a ponernos en pie, amados. ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? Señores, ¿cuántos de nosotros
Muchas veces, cuando oramos, queremos buscar portarnos bien y buscar el favor de Dios para que Dios nos dé lo que pedimos, cuando ya en Cristo lo hemos logrado. El Padre Nuestro, siempre lo he dicho, el Padre Nuestro primero pide pan, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, pero al final pide perdón y perdona nuestras ofensas. Nosotros lo hacemos diferente en la secuencia. Primero pedimos perdón. ¿Y por qué pedimos perdón primero? Para enfriarnos con Dios. Y a lo último pedimos el pan o lo que queremos. ¿Cuántos lo hacen así? Lo primero que hacemos es orar y pedir perdón. Señor, todos los errores, todos los pecados. Mira, Señor, que le hablé mal a mi mamá. Mira, Señor, que hice esto. Mira esa mala palabra que dije. Y pedimos perdón. Y después que nos sentimos limpios, entonces, ok, Señor, ahora te quiero pedir algo. Pero sin embargo, cuando leemos el Padre Nuestro, vemos que lo último que se pide es el pan. Lo último que se dice es pedir perdón. Y se pide primero pan antes que pedir perdón. Por una sencilla razón. Dios primero es Padre y después es tu juez. Un padre te ama y te bendice, aunque después te corrige. Ese es papá. Su bendición, su cobertura y su amor es independiente de lo que tú hagas. Porque Dios no te ama porque tú lo provocaste a amarlo. Dios te ama por lo que Él es. Dios es amor. Dios está hecho de amor. ¿Cuánto adoran al Señor? Espíritu Santo.